Ellos lo tuvieron todo: fama, dinero, poder. Una vida que parecía blindada, intocable, eterna. Pero la vida tiene una manera cruel de darle la vuelta a la situación. Esta no es una historia de éxito, es una historia de caída. Y no cualquier caída. Estamos hablando de celebridades que vivieron en la cima del mundo y despertaron de la noche a la mañana sin absolutamente nada. Sin dinero, sin el público que un día las adoraba, sin la vida que creían que jamás perderían. Lo que destruyó a estas personas no fueron solo malas decisiones, fueron traiciones inesperadas, secretos ocultos detrás de los reflectores y giros que ningún guionista se atrevería a escribir. La realidad fue mucho más dura que cualquier ficción. Y hoy, en 2026, algunos de esos nombres que tú conoces muy bien viven una realidad que jamás imaginarías. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió lejos de las cámaras? Estás a punto de descubrirlo. Pero antes de revelar el primer nombre, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Si eres de Colombia, de México o de cualquier otro lugar, deja tu país aquí abajo. Y si te interesan las historias reales, sin filtro y sin maquillaje, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene te sorprenderá mucho más de lo que imaginas. Ahora sí, sin más suspenso, vamos con el primer protagonista. Número 1. Iván René Valenciano. En Barranquilla, ciudad cálida y llena de pasión por el fútbol, nació Iván René Valenciano. Desde joven mostró un talento especial con el balón. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre empezara a escucharse en los estadios de Colombia. En el Junior de Barranquilla se convirtió en un ídolo absoluto. Marcó 166 goles con el club y se transformó en el máximo goleador de su historia. En el fútbol colombiano en general, llegó a sumar 262 goles en su carrera, 217 solo en competiciones nacionales. Durante años fue considerado el mayor artillero del país, hasta que en 2010 fue superado por Sergio Galván Rey. Valenciano también vistió las camisetas del Independiente Medellín, Deportivo Cali y Millonarios FC. Fuera del país, jugó en la Atalanta de Italia, bajo la dirección del entrenador Marcelo Lippi. También pasó por equipos de México, Ecuador y Brasil. Además, representó a la selección colombiana en partidos importantes, lo que reforzó su imagen de estrella nacional. El éxito trajo fama y mucho dinero. En el mejor momento de su carrera, llegó a ganar 100 millones de pesos colombianos al mes, una cifra enorme para la época. Según el periódico El Tiempo, acumuló cerca de 4.000 millones de pesos a lo largo de los años. Pero mientras los goles aumentaban, los excesos también crecían. Valenciano siempre fue conocido por su alegría y generosidad. Le gustaban las fiestas, las reuniones y las celebraciones constantes. El problema fue que la diversión comenzó a salirse de control. Él mismo reconoció años después que gastaba grandes cantidades de dinero en bebidas y celebraciones. Contó que muchas veces lo contrataban para un evento, le pagaban 3 millones de pesos y terminaba gastándolo todo bebiendo todos los días desde las 2 de la tarde. El alcohol se convirtió en un enemigo silencioso. A los 34 años llegó a pesar más de 100 kilos. Su rendimiento dentro del campo cayó con rapidez. Los clubes comenzaron a verlo como un jugador inestable. No lograba permanecer mucho tiempo en el mismo equipo. La imagen del goleador imparable empezó a desvanecerse. En 2009 decidió retirarse del fútbol profesional. Aún así parecía que la vida le daría una nueva oportunidad. Se convirtió en comentarista deportivo en ESPN y en Win Sports. Su experiencia y carisma lo transformaron en una figura frecuente en la televisión colombiana. Muchos pensaban que esa sería una etapa de estabilidad. Sin embargo, los problemas personales continuaban. Los gastos eran altos, la generosidad excesiva con amigos y familiares consumía gran parte de sus ingresos. La disciplina financiera nunca fue su punto fuerte. Años después, resumiría su situación con una frase que impactó al país. Pasó de ganar 100 millones al mes a no tener 500 pesos para ayudar a su propia madre a comprar pan y leche. Era difícil imaginar cómo una fortuna de ese tamaño podía desaparecer. Pero lo que parecía imposible ya estaba ocurriendo paso a paso, lejos de las cámaras y los aplausos.
Y lo que vendría después demostraría que el verdadero rival de Iván René Valenciano no estaba en los estadios, sino dentro de su propia vida. Número 2. Edgar Espinosa. Después de conocer la historia de Iván René Valenciano, muchos pensaron que pocos casos podían ser tan duros. Sin embargo, Colombia también fue testigo de otra caída silenciosa y dolorosa. Esta vez no ocurrió en un estadio, sino en los escenarios y estudios de televisión. Edgar Espinosa fue durante años un actor secundario muy conocido en la televisión colombiana. Participó en numerosas series y telenovelas, construyendo una carrera estable. No era el protagonista principal, pero su rostro era familiar para el público. Su nombre aparecía con frecuencia en los créditos, y su trabajo le permitió vivir con comodidad durante mucho tiempo. Antes de consolidarse como actor, también tuvo un momento brillante en la música. En 1981 fue pianista del grupo Niche, una de las orquestas de salsa más reconocidas de Colombia y América Latina. En esa etapa, la fama y el dinero llegaron con rapidez. Formar parte de una agrupación tan importante le dio prestigio y estabilidad económica. Era una época de conciertos, viajes y aplausos. Durante esos años, la vida parecía avanzar en la dirección correcta. Televisión, música y reconocimiento público. Edgar tenía talento y experiencia. Sin embargo, el mundo del espectáculo puede cambiar sin previo aviso. Con el paso del tiempo, las oportunidades comenzaron a disminuir. Los papeles en televisión se hicieron menos frecuentes. Los ingresos ya no eran los mismos. Lo que antes era abundancia empezó a convertirse en preocupación. Poco a poco, su situación económica se fue debilitando hasta colapsar por completo. La caída fue tan fuerte que terminó viviendo en la calle. Durante 5 años fue habitante de las aceras, durmiendo al aire libre y enfrentando condiciones muy difíciles. Para quienes lo habían visto en televisión o sobre un escenario con el grupo Niche, resultaba casi imposible creerlo. Su historia se volvió viral cuando apareció en Internet un video que conmovió a miles de personas. En las imágenes se le veía tocando el piano en condiciones evidentes de vida en la calle. El contraste era impactante. El mismo hombre que había formado parte de una orquesta famosa y que había actuado en producciones televisivas, ahora tocaba para sobrevivir. Muchos colombianos reaccionaron con sorpresa y tristeza. ¿Cómo era posible que un artista con tanto talento hubiera llegado a ese punto? El video despertó solidaridad y abrió un debate sobre la fragilidad de la fama y la falta de apoyo para muchos artistas cuando las oportunidades desaparecen. Según distintos relatos, fue precisamente la música la que lo ayudó a salir de ese abismo. El piano, el mismo instrumento que le dio reconocimiento en 1981, se convirtió nuevamente en su herramienta para reconstruir su vida. Gracias a su talento, logró recibir apoyo y nuevas oportunidades. Hoy, trabaja dando clases de piano y realizando presentaciones en restaurantes de cadenas en su ciudad. Es una recuperación parcial. Ya no vive en la calle y ha logrado cierta estabilidad. Sin embargo, está muy lejos del esplendor que vivió en sus años con el grupo Niche y en sus mejores momentos como actor. Su historia demuestra que el talento no siempre garantiza seguridad permanente. La fama puede ser intensa, pero también breve. Lo que hoy es aplauso, mañana puede convertirse en silencio. Y mientras Edgar intenta mantenerse firme gracias a la música, queda claro que su caída no fue un caso aislado. Otros nombres conocidos también enfrentarían situaciones inesperadas, recordándonos que el éxito puede cambiar de rumbo cuando menos se espera. Número 3. Hernando Casanova. Si la historia de Edgar Espinosa mostró lo frágil que puede ser la fama, la vida de Hernando Casanova dejó una herida aún más profunda en la memoria cultural de Colombia. Hernando Casanova nació en Neiva el 21 de abril de 1945 y murió en Bogotá el 24 de octubre de 2002. Durante años fue considerado por muchos como el mejor actor colombiano de su época dorada. Su talento no era discutido. Tenía una presencia única en escena y una capacidad natural para conectar con el público.
Comenzó su carrera artística como cantante en el programa Club del Clan en 1966. Poco después dio el salto a la televisión con Cartas a Beatriz en 1969. Su popularidad creció de manera constante, pero fue en 1975 con la serie Yo y Tú, cuando su nombre se volvió masivo en todo el país. El punto más alto llegó en 1982, con su personaje Eutimio Pastrana Polanía en la serie Don Chinche, considerada por muchos críticos como la mejor serie colombiana del siglo XX. Ese papel lo convirtió en un ícono nacional. Casanova no solo hacía reír, también retrataba la vida cotidiana con una profundidad que pocos lograban. En 1977 ganó el premio APE como Mejor Actor Dramático y fue nominado al premio Ondra en España como Mejor Actor Revelación. Además dirigió y actuó en Los Meros Recochan Boys dentro del show de Jimmy con Jimmy Salcedo, otro éxito de la comedia nacional. En el cine trabajó con el director chileno Dunaf Kuzmanich, quien lo llamaba el mejor actor colombiano de todos los tiempos. Durante los años 90 continuó participando en producciones como El pasado no perdona en 1991, Perro Amor en 1998 y Amor a Mil en 2001. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Su vida personal estuvo marcada por excesos, fiestas constantes, relaciones turbulentas, 2 matrimonios y 5 hijos. También cargó con una culpa profunda desde 1975, cuando sufrió un accidente de tránsito en el que murió su amigo, el actor Guillermo Gálvez. Casanova estaba al volante. Ese hecho lo acompañó siempre y afectó su estabilidad emocional. En los años 90, el trabajo comenzó a escasear de forma dramática. En 1998, mientras grababa Perro Amor, sufrió un preinfarto y fue hospitalizado. Su salud ya no era la misma, tampoco su situación económica. En sus últimos años no tenía ingresos fijos y acumulaba deudas. Según una vecina que habló en el programa radial Picantísimo de La Negra Candela, en sus últimos días no tenía trabajo ni dinero. Su amigo y colega Fernando González Pacheco contó al diario El Tiempo que días antes de su muerte lo notó muy preocupado por su situación económica. El propio Casanova expresó con amargura que lo habían operado del corazón, pero que iba a morir de hambre. Vivía bajo un estrés constante que deterioró su salud mental y física. Murió el 24 de octubre de 2002 en la Clínica Cardioinfantil de Bogotá, por complicaciones cardíacas. Tenía 57 años. Se fue prácticamente solo, sin estabilidad financiera y lejos del brillo que alguna vez lo rodeó. En 2017, sus hijos estrenaron el documental El Culebro, la historia de mi papá, donde lo describen como un hombre que poco a poco se quedó sin trabajo, enfermo y en bancarrota. La historia de Casanova dejó una pregunta incómoda en la industria del entretenimiento colombiano. ¿Cómo puede un artista tan grande terminar en el olvido? Y mientras esa pregunta sigue sin respuesta clara, otro nombre comenzaba a sumarse a la lista de ídolos que lo perdieron todo. 4. María Eugenia Dávila. Después de conocer las historias de hombres que lo tuvieron todo y lo perdieron, la caída de María Eugenia Dávila mostró que la tragedia no distinguía género ni escenario. Su vida fue una mezcla de talento brillante y dolor profundo. María Eugenia Dávila nació aproximadamente en 1949 y se convirtió en una de las actrices más icónicas de la televisión y el teatro clásico colombiano. Su presencia en escena era fuerte, elegante y segura. Tenía una voz firme y una mirada que llenaba la pantalla. Durante años fue considerada una de las grandes figuras de su generación. El gran salto a la fama llegó en 1979, cuando protagonizó la telenovela La Abuela junto a la legendaria Teresa Gutiérrez. Ese papel la convirtió en una estrella nacional. El público la admiraba y los productores la buscaban. Su nombre empezó a asociarse con calidad y prestigio. En el cine, interpretó a la líder sindical y política María Cano, un personaje histórico muy importante en Colombia. Ese papel fue uno de los más recordados de su carrera, porque mostró su capacidad para dar vida a figuras fuertes y complejas. No era solo una actriz de televisión, también tenía profundidad dramática. Además, participó en producciones populares como Don Chinche y Los Cuervos,
consolidando su relación con el público. Era querida, respetada y reconocida. Parecía tener una carrera sólida y estable. Pero detrás del éxito había una lucha personal que pocos veían. Con el paso del tiempo, el alcohol y las drogas comenzaron a ocupar un espacio cada vez mayor en su vida. Lo que al principio pudo parecer algo pasajero, se convirtió en un problema serio. Sus excesos afectaron su disciplina y su imagen profesional. Poco a poco, el medio artístico comenzó a cerrarle las puertas. Las oportunidades disminuyeron. Las llamadas dejaron de llegar. Los nuevos proyectos ya no la incluían. Su nombre, que antes aparecía en grandes producciones, empezó a desaparecer de los créditos. Pasó casi 15 años sin actividad profesional antes de su muerte. Sin trabajo estable, sin ingresos fijos y con una salud deteriorada, su situación económica se volvió crítica. La actriz, que había sido protagonista de una de las telenovelas más recordadas del país, ahora enfrentaba el abandono y la precariedad. En sus últimos años, vivió en condiciones muy difíciles. Pasó por varios asilos y también por casas de conocidos que la ayudaban por compasión. Ya no quedaba rastro del brillo que la acompañó en los años 70 y 80. Su último hogar fue un asilo de ancianos en el barrio Pasadena de Bogotá. Ahí pasó sus últimos días, lejos de los reflectores y casi olvidada por la industria que alguna vez la aplaudió. Murió en mayo de 2015, a los 66 años, en la Clínica Navarra de Bogotá. El portal Las Dos Orillas escribió que ya poco quedaba de la gran diva que había sido. La frase reflejaba con crudeza la realidad de sus últimos años. Sin embargo, aunque el medio artístico pareció darle la espalda, muchos espectadores aún la recuerdan con cariño. La historia de María Eugenia Dávila dejó otra señal clara. El talento puede abrir puertas, pero los problemas personales pueden cerrarlas con la misma fuerza. Y mientras su recuerdo sigue vivo en quienes la admiraron, otro nombre comienza a asomarse en esta lista de celebridades que pasaron del aplauso al olvido. 5. Javier Sáenz. Las historias anteriores mostraron cómo los excesos y las adicciones pueden destruir una carrera. Pero en el caso de Javier Sáenz, la caída no vino por fiestas ni escándalos, sino por decisiones financieras equivocadas que se fueron acumulando en silencio. Javier Sáenz es actor y productor colombiano. Es hijo de la también actriz María Eugenia Penagos y comenzó a actuar cuando tenía apenas 11 años. Desde muy joven entendió cómo funcionaba el mundo artístico y creció rodeado de escenarios, cámaras y ensayos. Con el paso de los años, construyó una carrera sólida en televisión. Participó en producciones reconocidas como La Esclava Blanca, La Ciénaga, Victorinos, Narcos y La Ley del Corazón. Su rostro se volvió familiar para el público y su nombre empezó a ganar respeto dentro del medio. Además de actuar, decidió emprender. Creó una empresa de espectáculos que organizaba eventos y shows de gran escala. Durante un tiempo, el negocio fue exitoso. Movía artistas, producía montajes importantes y generaba buenos ingresos. También asumió el cargo de administrador del Teatro Nacional de Colombia, una posición de gran responsabilidad en el ámbito cultural. Todo parecía estar bajo control. Tenía trabajo, reconocimiento y una empresa que funcionaba. Pero detrás de esa imagen de estabilidad comenzaban a formarse problemas graves. En 2023, en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, confesó que vivió el peor pesadelo financiero de su vida. El error fue no pagar a tiempo sus obligaciones. Fue aplazando pagos a la DIAN, la entidad encargada de los impuestos en Colombia, y también a sus proveedores. Pensó que podría ponerse al día más adelante. Sin embargo, las deudas crecieron como una bola de nieve. Intereses, sanciones y retrasos se acumularon hasta que, como él mismo describió, la bomba estalló. Un día, descubrió que debía más de 1.200 millones de pesos colombianos. Esto ocurrió hace aproximadamente 25 años, lo que en valores actuales representaría una cifra aún mayor debido a la inflación. La crisis llegó en el peor momento. Estaba recién casado y tenía una hija de apenas 2 años. La presión era enorme. Un apartamento que había comprado para asegurar el futuro de sus hijas quedó embargado por las deudas. Lo que siguió fueron meses de angustia profunda.
Confesó que vivió un terror psicológico constante. Sentía miedo de mirar a las personas a los ojos. Pensaba que todos querían aprovecharse de su situación. La vergüenza y la desesperación se mezclaban con la culpa. En ese periodo, incluso tuvo pensamientos suicidas. Llegó a sentir que no había salida posible. La carga emocional era tan fuerte que dudaba de poder continuar. Pero no estaba completamente solo. Con el apoyo firme de su esposa, decidió enfrentar la situación. En lugar de esconderse, comenzó a buscar uno por uno a sus proveedores para negociar pagos parciales. Habló directamente con el director de la DIAN para lograr acuerdos legales que le permitieran pagar poco a poco. No fue un proceso rápido, tomó años. Fue un camino largo de disciplina, sacrificio y paciencia. Poco a poco logró salir del abismo. Hoy trabaja en actuación, producción, docencia y coordinación de talleres para niños. Su situación se ha estabilizado, aunque el impacto emocional de aquella crisis dejó huellas profundas. La historia de Javier Sáenz demuestra que el éxito empresarial también puede derrumbarse si no se manejan bien las finanzas. Y mientras él logró reconstruirse con esfuerzo, queda claro que no todos los que caen tienen la misma oportunidad de levantarse. 6. Álvaro Lemon. Si algo parecía imposible en la televisión colombiana, era imaginar a Álvaro Lemon lejos del escenario. Durante más de 4 décadas fue una figura esencial del humor nacional. Su nombre estaba ligado de forma directa a Sábados Felices, el programa de Caracol Televisión que marcó generaciones. Álvaro Lemon, humorista costeño, se convirtió en uno de los personajes más queridos del país gracias a su guitarra, sus canciones cómicas y su inolvidable personaje del Hombre Caimán. Representaba el humor popular de la costa caribe colombiana. Su estilo sencillo y cercano conectaba con la gente común. No necesitaba grandes efectos, bastaban su voz, su carisma y su historia para hacer reír. Permaneció en Sábados Felices durante 45 o 46 años, convirtiéndose en uno de los artistas más antiguos del programa. Para muchos televidentes, él era parte de la identidad misma del show. Su presencia era constante y parecía inquebrantable. Pero en noviembre de 2019, todo cambió. Caracol lo despidió del programa. La noticia fue un golpe devastador. Después de casi medio siglo de trabajo continuo, su vínculo con el espacio terminó de forma abrupta. Lo que más indignó al propio Lemon fue la cifra de su liquidación. En el programa Lo sé todo del Canal 1, denunció que por 46 años de trabajo recibió apenas 9 millones de pesos colombianos como indemnización. Expresó que para el canal esa suma parecía mucho dinero, pero para él no representaba lo justo por casi toda una vida dedicada al programa. Su única entrada fija pasó a ser una pensión de Colpensiones de aproximadamente 1.800.000 pesos mensuales, ya descontados los aportes de salud. Esa cantidad no cubría sus gastos básicos. El alquiler, los servicios y los estudios universitarios de su hijo menor superaban con facilidad ese ingreso. En 2020 comenzó a pedir apoyo público a través de redes sociales. Vendía videos personalizados con saludos y chistes para sus seguidores. Era una forma digna de intentar sostenerse, pero no era suficiente. Luego llegó la pandemia, y los pocos shows en vivo que aún conseguía fueron cancelados. En febrero de 2022, su situación se volvió viral. Un video lo mostró en las calles de Santa Marta vendiendo mochilas Guayú y DVDs con sus mejores momentos humorísticos. Bajo el sol fuerte del Caribe, a los 75 años, explicó con claridad que estaba sin trabajo y que tenía que buscar la manera de sobrevivir. Ganaba entre 20.000 y 40.000 pesos por día con esas ventas, una cifra muy baja para alguien que durante décadas fue referente del humor nacional. Su esposa, María Alexandra Martínez, reveló que tuvieron que irse de Bogotá porque los desalojaban de los apartamentos por falta de pago. También confesó que su camioneta estaba embargada y que acumulaban múltiples deudas. No tenían casa propia. Fueron expulsados de varios alquileres por no poder cumplir con los pagos. La situación era dolorosa y pública. Para empeorar el golpe emocional, en 2021 no fue invitado a los eventos de 50 aniversario de Sábados Felices.
él mismo expresó su tristeza por no recibir un agradecimiento después de 46 años aportando al éxito del programa. Hoy vive en Santa Marta en condiciones precarias, vende productos con su imagen en centros comerciales y realiza algunos espectáculos cuando logra contrataciones. La historia de Álvaro Lemon deja una sensación difícil. Un hombre que hizo reír a millones terminó luchando cada día por sobrevivir. Y mientras el hombre caimán intenta mantenerse firme, otro nombre empieza a surgir en esta lista de estrellas que conocieron la gloria y después el abandono. 7. Luis Fernando Montoya. Mientras algunos artistas cayeron por deudas o abandono, la historia de Luis Fernando Montoya tuvo un giro aún más dramático. Su vida combinó talento, fama, excesos y una decisión desesperada que marcó su destino para siempre. Luis Fernando Montoya nació en Pereira el 26 de noviembre de 1956 y murió en Bogotá el 26 de junio de 2018. Durante los años 80 y 90 fue uno de los actores más cotizados de la televisión colombiana. Muchos lo llamaban el Robert De Niro colombiano por su apariencia fuerte y su intensidad en escena. Inició su carrera en 1984 con la producción Pero sigo siendo el rey. A partir de allí, su ascenso fue rápido. Participó en series como Los Cuervos y Las Ibáñez, y también en la reconocida película La Estrategia del Caracol, una obra emblemática del cine colombiano. Más adelante trabajó en producciones como La Viuda Negra y en más de 50 proyectos entre televisión y cine. Se había formado en el Teatro Popular de Bogotá, donde interpretó obras de Shakespeare y Arthur Miller. Era disciplinado en sus inicios, apasionado por el arte y considerado uno de los actores más atractivos y talentosos de su generación. Pero el éxito trajo excesos. Durante los años 90 comenzó a llevar una vida desordenada, marcada por fiestas constantes, relaciones turbulentas y consumo excesivo. Su comportamiento empezó a afectar su trabajo. En varias ocasiones se ausentaba de las grabaciones durante días. Algunos directores debían buscarlo, llevarlo a bañarse y vestirlo para que pudiera cumplir con sus escenas. La paciencia de la industria se agotó. Poco a poco fue vetado por los principales canales del país. Las ofertas dejaron de llegar. El actor admirado empezó a quedar fuera del sistema que lo había impulsado. En 2001 su situación era crítica. Sin trabajo, sin recursos y viviendo en soledad, tomó una decisión que cambiaría su vida. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con 2 kilos de heroína en el estómago, actuando como correo humano del narcotráfico. La noticia sacudió al medio artístico colombiano. Fue condenado y pasó 4 años en una prisión en Miami. Ese período terminó de destruir su carrera. En 2002, la revista Semana publicó una frase que reflejaba el abandono en el que se encontraba. Decía que ya nadie se acordaba de Luis Fernando Montoya. Cuando regresó a Colombia, intentó reconstruir su vida profesional. Consiguió algunos papeles pequeños. Su último trabajo fue en la serie Hermanos y Hermanas en 2017. Sin embargo, ya no era la figura central de antes. Vivió sus últimos años en La Calera, cerca de Bogotá, en medio de dificultades económicas y problemas de salud. En febrero de 2017 fue diagnosticado con un agresivo cáncer de garganta que le impedía hablar y alimentarse con normalidad. La enfermedad, asociada al consumo prolongado de cigarrillo y a los excesos de su pasado, avanzó rápidamente. Murió el 26 de junio de 2018, a los 61 años. Estaba enfermo, con pocos recursos y lejos del brillo que tuvo en su juventud. A su lado solo estaban sus 2 hijas. El guionista y senador Gustavo Bolívar resumió su historia con una reflexión dura. Dijo que creyó que sería joven y millonario toda la vida y que nunca imaginó que el dinero se acabaría y el trabajo también. La caída de Montoya dejó una lección clara sobre cómo una sola decisión puede marcar un destino. Y mientras su historia sigue generando debate, otro nombre aparece en esta lista de celebridades que pasaron del aplauso a la oscuridad. 8. Memo Orozco. Después de historias marcadas por excesos y decisiones erradas, el caso de Memo Orozco mostró otra realidad. A veces, no es el desorden personal lo que derrumba una carrera,
sino una crisis global que nadie vio venir. Memo Orozco, argentino-colombiano, fue durante años un presentador y humorista muy querido por varias generaciones. Su voz y su estilo cercano lo hicieron popular en la radio y la televisión. Participó en programas como El Zoológico de la Mañana, El Último Grito y El Fenómeno del Niño, espacios que lo consolidaron como figura reconocida del entretenimiento. También fue durante mucho tiempo el rostro del segmento infantil Sábados Felicitos, dentro del programa Sábados Felices de Caracol Televisión. Para muchos niños colombianos era sinónimo de alegría. Su trabajo estaba dirigido a los más pequeños, y eso le dio un lugar especial en el corazón del público. Durante años tuvo estabilidad. Eventos en vivo, presentaciones, animaciones y proyectos propios complementaban sus ingresos. No era una superestrella millonaria, pero vivía con tranquilidad gracias a su trabajo constante. Todo cambió con la llegada de la pandemia de COVID-19. El confinamiento paralizó el país. Los espectáculos en vivo fueron cancelados. Los eventos se suspendieron indefinidamente. Los emprendimientos relacionados con entretenimiento cerraron sus puertas. En cuestión de meses, sus fuentes de ingreso desaparecieron. Entre 2020 y 2021, salió también de Sábados Felices. Sin shows y sin contrato estable, la situación económica se volvió crítica. En 2023, en una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1, habló con total franqueza. Dijo que mucha gente cree que quienes trabajan en televisión son millonarios, pero que esa idea no es real. Afirmó que no tenía dinero. Explicó que durante la pandemia perdieron mucho dinero en alquileres y servicios públicos que siguieron llegando aunque no hubiera ingresos. Reconoció con claridad que estaba quebrado. Las deudas crecían y la presión aumentaba. Uno de los momentos más duros fue cuando contó que en su casa apenas quedaban unas galletas que ya estaban verdes por el moho. No había más comida. Aún así tuvieron que comerlas porque no tenían otra opción. Esa confesión impactó a muchos que lo habían visto durante años en televisión. Intentó reinventarse. Junto a su esposa lanzó un negocio de camisetas. Después creó un podcast infantil. Ninguno funcionó como esperaba. Los ingresos eran insuficientes para cubrir los gastos acumulados. Para sobrevivir, comenzó a vender muebles en Barranquilla. Era un negocio de subsistencia, lejos de los estudios de televisión. Al mismo tiempo, recorría pequeñas ciudades del país haciendo shows donde lograba contrataciones. Cada presentación representaba un alivio temporal. Los bancos llamaban constantemente para reclamar pagos atrasados. La presión financiera era diaria. Memo explicó que no era falta de voluntad, sino falta de recursos. También reconoció que la televisión colombiana no paga como muchos imaginan. Comentó que hoy algunos influenciadores digitales ganan cifras enormes que él nunca recibió en su mejor momento en pantalla. La historia de Memo Orozco revela cómo una crisis externa puede cambiarlo todo en cuestión de meses. Un rostro familiar de la televisión terminó enfrentando deudas, hambre y angustia. Y mientras intenta mantenerse a flote con trabajo constante y nuevas ideas, la lista de figuras que pasaron del reconocimiento a la dificultad económica sigue creciendo, mostrando que la fama nunca garantiza estabilidad permanente. 9. Conrado Osorio. Después de conocer historias de quiebras, excesos y abandono, la vida de Conrado Osorio mostró otra cara de la fragilidad en el mundo artístico. No siempre es una mala decisión lo que destruye una estabilidad. A veces es la enfermedad la que llega sin avisar y cambia todo. Conrado Osorio nació el 26 de octubre de 1976 y construyó una trayectoria sólida durante casi 30 años entre Colombia y México. Su carrera comenzó a mediados de los años 90 en la emblemática serie Padres e Hijos, una producción que estuvo al aire durante 16 años, entre 1993 y 2009. Para muchos jóvenes de esa época, su rostro se volvió familiar gracias a ese proyecto. En 1999 decidió trasladarse a México en busca de nuevas oportunidades. Allí se vinculó a Televisa y participó en producciones importantes como Amarte es mi pecado, Duelo de pasiones, La fea más bella y En nombre del amor. También tuvo la oportunidad de actuar en teatro junto a la reconocida actriz Silvia Pinal, una figura histórica del espectáculo mexicano. Ese periodo consolidó su experiencia internacional. Con el paso del tiempo regresó a Colombia y siguió sumando proyectos.
Participó en series como El cartel de los sapos, La reina del sur de Telemundo, Tres Caínes, La ley del corazón y La viuda negra. También trabajó en cine en películas como Hombres a la carta y La profecía de los justos. Era un actor constante, respetado y versátil. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas en Colombia, la estabilidad económica no siempre era continua. Entre producción y producción atravesaba periodos sin trabajo fijo. La industria del entretenimiento puede ser inestable y eso genera momentos de incertidumbre financiera incluso para actores con trayectoria. En 2024 recibió un diagnóstico que cambió su vida. Le detectaron cáncer de colon. La enfermedad lo obligó a detener completamente su carrera. Fue sometido a una cirugía en la que le retiraron 55 ganglios linfáticos. A pesar del procedimiento, el cáncer hizo metástasis en el cuello y necesitó radioterapia. Durante ese proceso denunció públicamente dificultades con el sistema de salud colombiano. Señaló retrasos en autorizaciones médicas, cirugías aplazadas y tratamientos que tardaban en aprobarse. Estas demoras complicaron su recuperación y aumentaron la angustia familiar. Como si fuera poco, los médicos descubrieron que había vivido toda su vida con un solo riñón funcional, y ese riñón también presentaba problemas. Fue necesario practicarle una nefrostomía adicional para poder drenar adecuadamente. La situación médica se volvió cada vez más delicada. Los gastos crecían mientras él no podía trabajar. Sus familiares tuvieron que buscar recursos para cubrir tratamientos y cuidados especiales. Los meses finales los pasó hospitalizado en Medellín. El 26 de octubre de 2025 cumplió 49 años dentro de una clínica. Estaba rodeado de su familia, pero visiblemente debilitado. Las imágenes de ese momento mostraban a un hombre que luchaba con dignidad, aunque el desgaste físico era evidente. Murió el 27 de noviembre de 2025, a los 49 años. Su partida dejó un vacío profundo en el medio artístico colombiano y mexicano. Colegas y seguidores recordaron su profesionalismo y su esfuerzo constante. La historia de Conrado Osorio demuestra que el éxito en la actuación no garantiza protección frente a la enfermedad ni estabilidad permanente. A veces la batalla más difícil no ocurre frente a una cámara, sino en una habitación de hospital. Y mientras su recuerdo permanece en quienes trabajaron con él, la lista de figuras que enfrentaron momentos críticos sigue creciendo, mostrando que detrás de cada aplauso puede esconderse una lucha silenciosa. 10. María Cecilia Botero. Después de varias historias marcadas por crisis profundas, el nombre de María Cecilia Botero aparece en esta lista desde una perspectiva distinta. No es un caso de ruina total ni de abandono extremo, sino un ejemplo de cómo incluso las figuras más consolidadas pueden atravesar momentos de dificultad económica. María Cecilia Botero es una de las actrices y presentadoras más reconocidas e influyentes de Colombia. Su carrera se extiende por varias décadas y ha sido constante en televisión, cine y teatro. Su voz, su elegancia y su profesionalismo la convirtieron en una figura respetada dentro y fuera del país. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones que marcaron generaciones. Su presencia ha sido habitual en series, telenovelas y programas culturales. Con el paso del tiempo, logró consolidarse como un artista versátil, capaz de adaptarse a distintos formatos y públicos. Uno de los momentos más destacados de su carrera reciente fue su participación como voz en la versión en español de la película Encanto de Disney, producción que ganó el premio Oscar en 2022 como Mejor Película Animada. Este proyecto tuvo un impacto mundial y puso nuevamente el foco internacional sobre el talento colombiano. Ser parte de una producción de ese nivel confirmó su vigencia en la industria. También ha trabajado en proyectos internacionales donde compartió créditos con figuras como James Franco y colaboró en producciones vinculadas a cineastas de renombre como Carlos Bardem. Estas experiencias ampliaron su alcance profesional y demostraron que su carrera no estaba limitada al ámbito local. Sin embargo, como ocurre con muchos actores, la estabilidad económica en el mundo artístico no siempre es lineal. En algunos reportes se ha mencionado que atravesó momentos financieros difíciles en ciertos periodos de su carrera. No se trató de una quiebra pública ni de una caída extrema, pero sí de etapas en las que el trabajo disminuyó y los ingresos no fueron constantes. La industria del entretenimiento, incluso para quienes tienen una trayectoria sólida, puede ser impredecible.
Hay temporadas con múltiples contratos y otras con silencio profesional. Esa irregularidad puede generar presión económica, especialmente cuando se mantienen compromisos financieros personales y familiares. A diferencia de otros casos presentados en esta serie, María Cecilia Botero logró mantenerse activa y recuperar estabilidad. Su disciplina y su reputación profesional le permitieron continuar trabajando y sostener su carrera a lo largo del tiempo. No desapareció del medio ni quedó marginada por escándalos. Su historia sirve como contraste dentro de esta lista. Muestre que no todas las dificultades terminan en pobreza extrema, pero sí evidencia que la fama no siempre equivale a riqueza permanente. Incluso las figuras más respetadas pueden enfrentar momentos de incertidumbre. Hoy sigue siendo una referencia en la cultura colombiana, admirada por nuevas generaciones y respetada por sus colegas. Su nombre continúa ligado a proyectos importantes y a una trayectoria construida con constancia. Pero su caso también recuerda algo esencial en esta serie de historias. Detrás de cada rostro conocido existe una realidad financiera que pocas veces se ve. Y mientras algunos logran superar los momentos difíciles, otros no corren con la misma suerte. La lista continúa, y el próximo nombre mostrará una historia muy distinta, donde la fama fue intensa, pero el descenso fue mucho más abrupto de lo que cualquiera imaginó. Llegamos al final de otra historia que pocos se atreven a contar. Estas celebridades que un día parecían intocables nos dejaron una lección que ninguna cantidad de dinero o fama puede borrar. El éxito es frágil, y la caída, cuando llega, no avisa. Decisiones equivocadas, traiciones y la crueldad de la vida hicieron lo que ningún enemigo podría haber hecho por sí solo. Derribaron a quienes parecían estar por encima de todo. Y ahora tú ya sabes lo que ocurrió lejos de las cámaras, lejos de los aplausos y lejos de la vida que el público creía que era real. Si este video te sorprendió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo atento de principio a fin, deja tu comentario aquí abajo. Queremos saber cuál de estas historias te impactó más. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa también la campanita, porque tenemos muchas más historias como esta en camino. Historias reales, sin filtro, sobre el lado que nadie muestra. Hasta el próximo video.